Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión más del estudio del libro de los Hechos. Recordando siempre que en realidad lo que queremos encontrar en este estudio es el mensaje que Dios nos envía para transformar nuestras vidas. Bueno, hoy nos toca ver el capítulo 24, ya estamos llegando al final de este libro. Y para introducirnos en este capítulo deberíamos recordar en que nos quedamos en el capítulo 23. Pablo, después de que había sufrido ataques físicos del pueblo de Israel, es rescatado por los soldados romanos a cargo de Lisias, que era el que estaba como autoridad romana en Jerusalén. Y como no encontraba culpas sobre Pablo para que se pudiera hacer lo que pedían los judíos, que era matarlo, es que lo preservó, y enterándose que era un ciudadano romano de mayor jerarquía que él, pues decide preservar su vida y enviarlo a Félix, que era el gobernador mayor a él y que estaba en Cesarea. De esa manera, este procurador Lisias lo que estaba haciendo era sacarlo a Pablo del lugar donde corría peligro su vida, pero entregando la responsabilidad de juzgarlo a un superior a él. Con ese motivo también le envía una carta donde le explica lo que había sucedido, ocultando los errores que él había tenido, mostrándose más bien muy benevolente con un ciudadano romano. Y lo que hace Félix, cuando recibe todo aquello, lo primero que hace es preguntarle a Pablo de dónde era, para ver si él tenía jurisdicción como para juzgarlo, y una vez convencido de eso, primero que lo trata como un ciudadano romano, ya no lo manda a la cárcel, sino lo manda a detener en un lugar más apropiado, donde obviamente recibía un mejor trato. Y le dice a Pablo: bueno, voy a escuchar las acusaciones que te hacen y te voy a dar la oportunidad para tu defensa. Y para eso voy a mandar a llamar de Jerusalén a los principales que te acusan. Y después de 5 días es que llegan a Cesarea estas personas para levantar las acusaciones contra Pablo. Sin embargo, como 5 días era muy poco tiempo para preparar una acusación sobre alguien ante una autoridad alta romana, es que ellos deciden contratar a dice más o menos de entender, a un orador, a alguien que pudiera presentar con más elocuencia su caso. En nuestros tiempos lo podemos comparar con un abogado. Entonces, estas personas dicen: vamos a entrar en un juicio en un nivel mayor, por lo tanto no tenemos tiempo para poder preparar una acusación seria, entonces contratemos a un profesional para que él se encargue de hacer una presentación adecuada. La situación de Pablo en ese momento era seria, porque tenía que defenderse por supuestas faltas contra el gobierno romano y por supuestas faltas contra la iglesia de Jerusalén. Jerusalén y Roma eran dos fuerzas grandes. ¿Y por qué se puede afirmar esto? Cuando el Imperio Romano tomaba control de muchos territorios conquistados por ellos, imponía sus leyes y nadie refutaba aquello. No lo pudo hacer en Jerusalén, porque los de Jerusalén dicen: no nos inclinamos ante otro Dios. Tenían
una fuerte convicción en lo que creían. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un acuerdo. Y dijeron, ok, ustedes continúen con lo que creen, pero no alteren la paz del gobierno que el gobierno romano quiere tener. Y tienen que pagar impuestos al pueblo romano. O sea que Jerusalén tenía una fuerza, tenía un poder, y Roma tenía otro. Y Pablo estaba confrontado ante esos dos poderes. Con ese preámbulo veamos que dice el versículo 1 de este capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y compadecieron ante el gobernador contra Pablo. Lo que decíamos, Tértulo era una persona que habían contratado, no dice la palabra si era creyente o no, pero era una especie de abogado. Lo contrataron para que prepare el caso y consiga la muerte de Pablo, porque eso era lo que ellos querían. Ya que su plan de asesinarlo, que habían trazado, falló cuando dijeron a Lisias, todavía en Jerusalén, ¿por qué no lo convocas a Pablo al templo? Porque tenemos algunas cosas que preguntarle. Y su plan era, en el camino, cuando esté yendo desde el cuartel hasta el templo, pues lo vamos a emboscar y lo vamos a matar. Enterados de esto, pues Lisio hizo lo que habíamos Lisías hizo lo que habíamos estudiado en la anterior clase. Lo llevó a Félix. Entonces, sus intenciones de matarlo no habían cesado. Simplemente la forma de cómo querían conseguirlo es lo que había cambiado. Los versos 2 al 4 dicen: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, nos recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo en su introducción Tértulo? Estaba adulando a Félix. Le estaba dando unos conceptos que de lejos eran ciertos. ¿Y por qué? ¿Para qué? Lo tradicional, ¿no? Adúlalo a alguien del que quieres conseguir algo. Y lo que querían era un fallo a favor de sus acusaciones. Veamos quién era Félix, al que lo estaba adulando tanto. Félix había sido un esclavo y su hermano era favorito del emperador Claudio, y a través de ese contacto le consiguió la posición de gobernador. Entonces Félix no era alguien que de carrera haya llegado a ese cargo, y este personaje no era muy respetado ni por los judíos ni por los romanos, porque había tenido muy pocos logros como gobernador. Uno de sus grandes logros era haber derrotado la sedición de un egipcio que convocó a mucha gente de Jerusalén, siendo él un falso profeta, para derrotar Roma. Esa revuelta había conseguido eliminarla, pero utilizando una brutalidad que enardeció a los judíos, y que posteriormente los judíos pedían que se lo cambie. Entonces, lo que estaba haciendo Tértulo, al decirle tantas cosas hermosas, era que estaba adulándolo para conseguir
un fallo favorable a ellos. Yo no sé, he estado leyendo algunos comentarios de que en la parte de la abogacía, en primera instancia, cuando uno entra a juicio, normalmente hace eso, ¿no? Reconoce la autoridad y todo. Bueno, pero espero que no con tantas mentiras, ¿no? Luego, después de adularlo, presenta las acusaciones contra Pablo. Veamos cómo las presenta en los versículos 5 al 9. Tértulo le dice a Félix: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisías, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Primero, este personaje, Tértulo, ¿en base a qué armó sus acusaciones? Él no había sido testigo de todo lo que había pasado. Entonces tuvo que presentar y organizar la acusación en base a lo que le decían el sumo sacerdote y los líderes de la iglesia de Jerusalén. Entonces uno se puede dar cuenta que le hicieron meter la pata a Tértulo. ¿Por qué? Porque la información que le daban era falsa. Pero veamos de qué le estaba acusando. Primero le dijo que era una plaga. Esto refleja el odio que tenía el Sanedrín hacia el apóstol y hacia el cristianismo. ¿No? Una plaga. Y ustedes saben lo que significa que sea una plaga. Algo muy malo. Aunque esta acusación no era específicamente una infracción. O sea, nadie podía juzgarlo por eso porque no estaba contemplado en una ley. Pero aprovechó el momento para derramar ese odio. Después lo acusan de promotor de sediciones. Esta es la acusación más seria que recibió Pablo ante el gobierno romano. ¿Por qué? Porque la sedición era una violación a la ley romana. Entonces por eso le decían, ustedes deben juzgarlo, porque él está yendo contra el gobierno romano. Los romanos no toleraban que se inicien rebeliones. Si los líderes judíos hubieran podido demostrar esto, seguramente el gobernador lo condenaba a muerte. Por eso es que su principal acusación hacia Pablo decía, es un sedicioso. Pero bueno, sigue con sus acusaciones y le dice, es cabecilla de una secta de nazarenos. Y eso que involucra sectarismo. Y esta es una violación a la ley judía. O sea, decían, Pablo no está respetando ni la ley romana ni la ley judía. Y como tenemos un acuerdo, pues tenemos que sancionarlo. Cuando dice la secta de los nazarenos, se están refiriendo a los cristianos de una manera despectiva. Y también les estaba diciendo, esto puede ser también un peligro, puede representar un peligro para Roma, porque si convence a los demás, probablemente el acuerdo que tenemos con Roma, al que hemos llegado hasta ahora, ya no siga vigente. Y como saben que Jerusalén era un pueblo con grandes bases fundamentales en sus creencias, pues esto podía representar un peligro. También lo acusan de haber intentado profanar el templo.
Y si ustedes recuerdan en el anterior capítulo, no lo acusaron de intentar profanar el templo, sino lo acusaron de haber profanado el templo. Porque unos judíos asiáticos reconocieron a uno que acompañaba a Pablo, y la acusación en realidad era que lo habían acusado de haber introducido a esta persona al lugar santísimo. Esa era la profanación del templo. Porque a las otras áreas podían entrar, pero menos al lugar santísimo. Y esta es una aberración tremenda, porque si esto hubiera hecho realmente Pablo, ¿creen que esa persona que se introdujo sin ser el sumo sacerdote en el lugar santísimo seguiría viva? Ya hubiera estado muerta, por lo mismo que Dios había ordenado. Entonces empezaron a cambiar sus acusaciones. Primero lo habían acusado de que había profanado, ahora lo estaban acusando de intentar profanar el templo. Y eso era un sacrilegio. Que alguien quiera entrar al lugar santísimo es un sacrilegio. Y esto es una violación a la ley de Dios. Ha ido contra lo que Dios ha ordenado. Eso es lo que le estaban diciendo. Entonces lo único que hizo Tertulo es repetir las acusaciones falsas que habían hecho los judíos de Asia. Pero no confesaron, no le dijeron a Tertulo que los judíos le habían dado una reverenda paliza a Pablo, y lo habían agredido físicamente. Y no le dijeron que los soldados romanos fueron los que los rescataron de aquel intento de asesinato. No conforme con las mentiras anteriores, incluso trataron de incriminar al tributo Lisias, quien lo había salvado de ese intento que tenían los judíos para matar a Pablo. Le cuentan y le dicen, se lo ponen así el relato. Nosotros lo hemos aprendido a Pablo de buena manera y lo estábamos juzgando. Y en ese momento brutalmente vinieron unos soldados romanos y lo arrebataron de nosotros. Cuando el relato anterior dice que lo estaban golpeando, no lo estaban juzgando, ya lo habían juzgado por acusaciones de que había profanado el templo y lo sacaron del templo, cerraron el templo y afuera lo estaban golpeando. Pero no, ahora dice, no, lo hemos aprendido y lo estábamos juzgando. Y como nos los arrebataron, entonces lo trajeron ante ti. No dijeron que en ningún momento le dimos oportunidad a Pablo a defenderse. Que fue después, cuando delante de Lisias, que Pablo pudo defenderse. En los versos 10 al 13 dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. ¿Cómo empieza su defensa Pablo? Aparentemente igual que Tértulo, ¿no? Haciéndole escuchar buenos conceptos a Félix. Pero no es así. Lo que Pablo le estaba diciendo, estabas reconociendo algo. Decía, tú eres juez desde hace mucho tiempo en esta nación. Y eso era cierto. Pablo no lo aduló,
simplemente reconoció que era el juez durante mucho tiempo en ese lugar. Por lo tanto, él conocía las leyes, las costumbres y las creencias de los judíos. Y porque conocía todo eso, podía ser un adecuado juzgador. Eso es todo lo que Pablo le estaba diciendo, no lo estaba adorando, estaba reconociendo una verdad. Y empieza su defensa y dice: hace 12 días subí a adorar a Jerusalén, de los cuales 5 días estoy aquí, por lo tanto, solo tuve 7 días en Jerusalén. En estos 7 días, estaba diciendo, que son muy pocos, poniéndome de acuerdo con los principales del templo, tuve que purificarme. Si se acuerdan, ¿no? Cuando Pablo llegó a Jerusalén y decía: hay mucha gente que dice que tú has dejado las costumbres judías. Entonces le dijeron: para que esta gente no siga creyendo esto, hay unos hermanos que quieren hacer su voto de Nazareo, y para eso previamente deben purificarse y luego venir al templo a hacer el voto, y alguien tiene que apadrinarlos. Entonces, ¿por qué no tú te purificas juntamente con ellos? Es decir, respetas las costumbres judías y así demuestras que sigues siendo judío, y además apadrinas a estos señores, y esto era pagar como un gesto de amor por toda esa ceremonia. Y Pablo le está diciendo eso. De los 7 días que he estado en Jerusalén, he tomado un tiempo para purificarme y para estar acompañando a estos señores que querían hacer su voto nazareo. Por lo tanto, aunque lo hubiera querido, no he tenido tiempo para organizar una revuelta. Por lo tanto, la acusación que ellos me hacen es falsa. Porque para organizar una revuelta necesito reunir a la gente, porque yo estaba llegando a Jerusalén. Y eso solo, pues, está desmoronando la acusación que se me hace de sedición. Por otro lado, dice: cuando me atraparon, yo no estaba amotinando a nadie, ni en el templo, ni en las calles, ni en las sinagogas. Ellos me atraparon cuando yo estaba yendo con las personas que querían presentar su voto nazareo. Además, ellos no traen pruebas de lo que afirman. Por tanto, ellos no pueden probar su acusación. Por todo esto, entonces, yo en ningún momento he infringido la ley romana de sedición. Luego de defenderse de la primera acusación contra el gobierno romano, empieza a defenderse contra las acusaciones de la ley de los judíos, de haber faltado esta ley. Los versículos 14 al 16 dicen: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué estaban diciendo? Le estaba diciendo: los que me acusan llaman herejía el seguir el camino de salvación que Dios preparó. A eso le llaman herejía. Sin embargo, yo creo en ese Dios que marcó ese camino. Y ese Dios es el mismo en el que creen los que me acusan. El problema es que ellos no entienden el camino que marcó Dios. Yo creo en la resurrección de justos e injustos, porque esa es la gran esperanza de todo el pueblo judío. Entonces, en lo que yo creo, también ellos creen.
El problema entre ambos es entendimiento. Y porque creo todo esto es que siempre trato de mantenerme con la conciencia limpia delante de Dios. En todo lo que hago siempre tengo en cuenta a Dios y lo que Él quiere, antes de lo que yo pienso. Estaba echando al basurero las acusaciones de ellos. Y luego empieza a relatarle lo que realmente sucedió. Los versículos 17 al 21 dice: pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante mí y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Qué estaba diciendo? Yo no fui a Jerusalén a armar alborotos. Lo que yo fui a hacer a Jerusalén es llevar la ayuda económica que habían recolectado las otras iglesias para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando necesidades grandes. Entonces dice, yo subí para hacer una misión humanitaria, de ninguna manera para crear conflictos. Ahora bien, ¿dónde me encontraron? Me encontraron en el templo después de haberme purificado. Y no me encontraron con multitud de gente que estaba alborotada. Me encontraron con unas personas que estaban haciendo un voto nazareo en el templo. Me han encontrado en el templo cumpliendo la tradición judía. ¿Quiénes me encontraron? Los que empezaron la acusación fueron unos judíos de Asia, quienes levantaron sobre mí acusación, diciendo que había profanado el templo. ¿Con quiénes estaba? Solo con los hermanos que hacía su voto nazareo. No estaba con multitudes ni haciendo alboroto. Y por última, si al fin de cuentas dice, ellos, estos judíos de Asia, son los que me acusaron. Ellos deberían estar aquí presentando la acusación. No estos otros señores que no han empezado con las acusaciones. Que esta gente que inicialmente me acusó, que digan qué malo hice, a no ser que lo tomen como malo cuando me estaban acusando y yo indiqué que se me está acusando porque creo en la resurrección de los muertos. Si se acuerdan, lo hemos analizado en el anterior capítulo. Como veía Pablo que no tenía ninguna esperanza y veía que había fariseos y saduceos y que entre ambos tenían diferentes opiniones respecto a la resurrección, entonces él dijo, yo soy fariseo, yo creo en la resurrección. Y entonces empezaron a disputar entre fariseos y saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección. Y algunos fariseos incluso dicen, no tiene ninguna culpa este hombre. Y por eso se armó la revuelta. Dice, a no ser que esa sea, el haber dicho que soy fariseo y que creo en la resurrección, esa sea mi falta. Y por eso los saduceos buscan mi muerte, porque ellos no creen en eso. Pablo estaba exponiendo las cosas reales ante Félix. Los versos 22 al 23 dicen, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad,
y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle y venir a él. ¿Qué hizo Félix cuando escucha la acusación de Tértulo, y después oye la defensa de Pablo? Son dos visiones completamente diferentes. Entonces Félix dice, bueno, he escuchado a ambos y la única manera en que yo pueda tomar una decisión es cuando escuche a aquel que ha estado en el lugar, como es Lisias, el primero que lo ha tenido juzgándolo. Él me va a aclarar muchas más cosas, entonces yo voy a poder tomar una decisión porque conozco las leyes y las costumbres romanas. Hasta ese momento, Félix no encontraba ninguna razón para condenar a Pablo. Pero por congraciarse con los judíos no lo dejó en libertad. Simplemente dijo, espere. Porque había dos versiones completamente diferentes. Los versos 24 al 25 dicen, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Drusila era hija menor de Agripa y era la tercera esposa de Félix. Y eso habla de la vida de Félix. Esta persona en ese momento tenía 20 años de edad. Era una joven, pero dicen que era judía. Y seguramente por influencia de la mujer, le dijo a Félix, ¿por qué no escuchas lo que cree Pablo? De lo que se le acusa. Y fueron, lo llamaron a Pablo y dijeron, dime de qué, ¿por qué se te acusa? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué hay diferente en tu creencia respecto a ellos? Entonces Pablo le dijo, Dios demanda justicia de todos los hombres porque Él es justo. A Dios no puede aceptar las injusticias. Pero para que el hombre pueda hacer las cosas conforme a Dios, tiene que tener dominio propio. Seguramente estas cosas le estaban viniendo al oído de Félix y le estaban mostrando, tú no actúas así. Porque para casarse con Drusila, su actual mujer, ella era antes casada, tenía otro esposo y él fue y convenció para que dejara a su esposo y se viniera con él. Entonces eran palabras duras, como algunas veces se habla en la iglesia y se hace sentir mal a muchas personas porque se les pone al espejo de los ojos de Dios y se les muestra que realmente somos pecadores y no como creemos que somos buenos. Le ha debido estar pasando esto a Félix. Y termina Pablo diciéndoles el resultado inevitable de no hacer uso del dominio propio para hacer obras justas delante de los ojos de Dios, el resultado de no hacerlo es el juicio venidero. Y eso nadie lo puede evitar. Hasta ahí llegó y dice que esto espantó a Félix y no quiso escuchar más. Félix no era una buena persona, pero por lo menos tuvo una mejor reacción que muchos de los que asistimos a la iglesia. Porque cuando empezó a escuchar, él creyó que era cierto. Y por eso se espantó. Dijo, ¿a qué me están llevando mis actos? Pero como no se arrepintió, lo que hizo fue, dijo, no quiero escuchar más.
Como algunas personas que vienen y escuchan una prédica que les cae muy dura y dicen, no, en esta iglesia no vuelvo más, tengo una semana tan pesada, vengo a descansar aquí y me aumentan más cosas. Bueno, Félix se comportó un poco mejor que estas personas. Finalmente, Lucas, en el relato de esta parte del libro de los Hechos, hace una afirmación seria. Los versículos 26 y 27 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Se está refiriendo a que lo hacía llamar para hablar con él, para que en algún momento Pablo le dijera, yo te puedo dar dinero si me dejas en libertad. Y este era un actuar normal en Félix. Entonces dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soldase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Miren cuánto tiempo pasó desde que Pablo se defendió y después Félix le dijo, ok, hasta ahí hemos escuchado, vamos a dejarlo postergado hasta que venga Lisias, él me hable más y yo puedo dar un veredicto. No lo hizo. No lo hizo, porque aquí la afirmación que hace Lucas, que es el autor de este libro, dice, lo hacía llamar porque estaba esperando que en algún momento le ofrezca una coima y lo deje salir. Y como no lo hacía, lo seguía teniendo, pero no tenía interés esta persona en sacar un veredicto. No resolvió la causa en 2 años. En lugar de Félix, vino un sucesor que fue Porcio Festo. Ahora veamos cuál fue la conducta de Félix. Según las leyes romanas, nadie podía estar preso por más de 2 años sin ser juzgado, si no tenía condena. Y Pablo ya había estado. Entonces, según las leyes, Félix debería haberlo dejado libre. Entonces Félix pudo dejarlo libre según sus leyes, pero prefirió congraciarse con los judíos y mantuvo preso a Pablo. Porque en el momento que le anunciaron vas a ser relevado por otra persona, podía dejarlo libre. Y no hubiera tenido problemas porque la ley dice eso. Pero aunque se estaba yendo, quería congraciarse con los judíos porque ellos habían pedido y seguían molestando por su cambio. Entonces, para que sean más livianos en eso, dijo, lo mantendremos nomás preso y que se haga cargo mi sucesor de esto. Ahora Pablo debería ser juzgado por otra persona, Porcio Festo, y debería defenderse nuevamente. Ya hemos visto hasta ahora unas 5 defensas de Pablo por las mismas acusaciones, y nadie podía sacar un veredicto. Ahora había una nueva oportunidad, era otra persona ante la cual Pablo debería defenderse. ¿Cuál será ahora su estrategia? Ustedes ya saben. Eso lo vamos a ver el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga mucho. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.